Y hoy El País lo dice, se llegó a un principio de acuerdo con Cabildo Abierto en al menos dos de las exigencias que los liderados por Manini Ríos habían presentado para dar su voto y así sancionar la reforma de la seguridad social. ¿Cómo fue ese proceso y en qué punto estamos hoy con respecto a este asunto? Recibimos en otra mañana a Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto e integrante de la comisión que estudia la reforma de la seguridad social. Diputado Perrone, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la comunicación. El gusto es nuestro. Diputado, ¿en qué punto estamos hoy con respecto a la negociación por la votación de la reforma de la seguridad social? Sí, en principio con Cabildo Abierto hay acuerdo en los dos principales puntos que estábamos pidiendo revisar, que tiene que ver con la inversión de la SAFAP en el exterior y el cálculo jubilatorio en base a los años de aporte, que bueno, que en un principio el Ejecutivo había mandado de que fuera de 25 años, Cabildo insistió en la propuesta de llevarlo a 15 años, y bueno, en una actitud de buscar acuerdos, de avanzar y de poder seguir tratando el proyecto, llegamos a esto de los 20 años, que entendemos que es, de alguna forma termina cuidando las jubilaciones para que tengan un mayor, a la hora de hacer el cálculo, que la jubilación termine siendo mayor importe. Nosotros decíamos que si se iba al cálculo a los 25 años, lo que terminaba pasando es que la jubilación terminaba siendo más baja que si se hiciera a los 20. La explicación que nosotros recibíamos del Ejecutivo y de los socios de la coalición, que bueno, que era la fórmula para cuidar la salud financiera del sistema, del pago de jubilaciones, del sistema previsional y de las arcas del Estado. Nosotros lo que decíamos es, y que seguimos diciendo, esos números al sistema previsional no le cambian, pero sí le cambian a las personas en cuanto al monto de la jubilación que van a cobrar. Por eso nuestra insistencia. Así que bueno, ese acuerdo entendemos que está. Ahora hay planteamientos de otros socios, como el Partido Colorado, que quieren estudiar un poco los números. Estaremos en un rato en la comisión analizando las propuestas y ahí veremos cómo seguimos. Sí. Entonces, diputado, así las cosas, hoy Cabildo Abierto vota la reforma. ¿O está en condiciones de votarlo, digamos? Exactamente. Después hay otros puntos, de los 7 puntos que el senador Manini presentó a la ministra Rebeleche, estos dos serán los principales. Después hay otros puntos que están que entrarán en otra etapa de discusión, de negociación y de buscar acuerdos, pero no son los sustanciales para decir, bueno, no avancemos, ¿no? Así que en estas condiciones estamos dispuestos a votar y avanzar. Bien. El asunto que tiene que ver con las inversiones de la SAFAP, según algunas fuentes que consultábamos en las últimas horas, nos habían dicho que eso iba a ir seguramente en la rendición de cuentas, ¿es así? Bueno, no lo tenemos claro, es una posibilidad que venga en la rendición de cuentas y ahí se discutirá de mayor profundidad. Igual nosotros lo que decimos es que se estudie en un proyecto de ley aparte. ¿Por qué? Porque en el proyecto de ley hay más tiempo de discusión. La rendición de cuentas es un tiempo agotado de discusión donde vienen muchos artículos y son muchos temas. Pero puede que venga. El Ejecutivo está en la potestad de mandarlo. Nosotros en la discusión de las inversiones de la SAFAP no encontramos una garantía real en el caso de que las inversiones salgan mal. Si las inversiones salen mal, no tenemos claro, nunca quedó claro, y esas fueron todas nuestras consultas en el trabajo en la comisión, que está en versiones taquigráficas, quién se hace responsable, quién pierde el dinero, o si había algún tipo de garantía especial, cómo se iban a llevar las inversiones, dónde se iba a invertir, cuáles eran los intereses que se iban a cobrar. Cuando a nosotros se nos dijo los intereses que se iban a cobrar, que rondan hasta el 10% anual en dólares, eso es un interés muy alto, y cuando el interés es alto, el riesgo también es alto. Entonces, ahí más nos preocupamos y dijimos, esto hay que estudiarlo con más tiempo, con más profundidad. Saquemos esto de la reforma, que no cambia la estructura de la reforma, y también nosotros queremos tener en claro, porque eso tampoco se respondió, que fue una pregunta que yo hice, ¿cuánto aumenta la jubilación
si las AFAP hacen las inversiones en el exterior, porque sabemos que van a recibir un interés del 10%, pero no nos dijeron, no nos dejaron claro cuánto va a aumentar la jubilación de la persona si esas inversiones se hacen. Entonces, bueno, son preguntas sustanciales que hacen a la cuestión, porque a la persona le va a importar decir, bueno, sí, yo quiero saber cuánto aumenta mi jubilación si las AFAP ganan tanto dinero. Nunca nos dijeron eso. Entonces, bueno, esa respuesta la queremos tener. También vemos la necesidad de buscar que las AFAP sigan invirtiendo en Uruguay, inviertan en otras cosas, como son el proyecto Neptuno que estamos discutiendo, todos los problemas de la sequía que hemos tenido. La OCE no ha hecho una obra en 3 años, no tenemos ningún tipo de mejoramiento en todo lo que hace al agua potable, a los problemas que tuvimos de la sequía. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay dinero ocioso de la AFAP, hagamos esas inversiones, hagamos el proyecto Neptuno, que se haga la planta de tratamiento de lodos de aguas corrientes, que se invierta en el Plan Nacional de Saneamiento, que es una inversión que en principio se anunció de 2.000 millones de dólares. Hay proyectos en Uruguay para invertir. Bien. Que son rentables para extranjeros que quieren venir, pero resulta que no son rentables para las AFAP, y las AFAP prefieren sacar el dinero al exterior. Bueno, nosotros estamos en contra de eso. Diputado, usted ha estado permanentemente en la negociación de este asunto desde que llegó a la Cámara de Diputados. El planteo original de Cabildo Abierto era que la tasa de reemplazo, como se la conoce, fuera de 15 años. El proyecto del Poder Ejecutivo lo establecía en 25 y ahora se llega a un punto medio de 20. A su entender, ¿esos 20 años, ese cálculo, no desvirtúa la reforma? Bueno, desde el momento, eso lo entendíamos desde antes, claramente, ¿no? Ahora, desde el momento que el Ejecutivo termina aceptando, significa que, bueno, que nosotros estábamos en lo cierto, que no desvirtúa a la reforma. Porque acá hay otra discusión de fondo, que es desde dónde se tiene que financiar el sistema previsional. Porque hoy, por ejemplo, el déficit del BPS, que son 560 millones de dólares, sale de rentas generales. Ahora, el mundo del trabajo, la tecnología avanza, donde hoy hay muchos puestos de trabajo, mañana hay un robot, hay una máquina, lo vemos a diario, lo vemos de repente. El ejemplo más cercano son los cajeros de los supermercados. Entonces, bueno, ¿quién se va a hacer cargo del sistema previsional de esas generaciones futuras que van a perder el puesto de trabajo por el avance de la tecnología? De algún lado va a salir. Nosotros decimos que hay que estudiar otros mecanismos de financiamiento que salgan desde rentas generales. Por eso estamos proponiendo una reforma tributaria que tiene que ver con revisar el régimen de exoneración que tiene el Uruguay, el régimen de la COMAP, que son la oficina donde se dan las exoneraciones para las inversiones, para las grandes inversiones. Nosotros entendemos que ahí se están haciendo exoneraciones que no condicen con el espíritu de la exoneración, que es generar fuentes de empleo, porque estamos dando exoneraciones de 2.000 millones de dólares al año para generar fuentes de empleo, pero las fuentes de empleo no se están generando porque acá tenemos el problema con el sistema previsional. Entonces, ahí es donde nosotros decimos hay que revisar esto para tener una recaudación más justa, no recaudar más, sino recaudar de forma más justa para seguir financiando el sistema previsional desde renta general. ¿Ustedes entienden que en este momento de tensión, no digo pulseada, pero sí tensión que hubo, Cabildo Abierto, entre comillas, ganó? ¿Se siente respaldado por la postura que ustedes asumieron y cuál va a ser el resultado finalmente del proyecto? Nosotros entendemos que con esto gana la gente, ganan las futuras generaciones de tener un sistema previsional y una mejor jubilación. Nosotros no festejamos triunfos internos dentro de la coalición. Tampoco sé si la palabra es tensión. Yo digo que sí, hubieron discusiones fuera de lo normal adentro de una coalición de gobierno. De repente la gente estaba acostumbrada a otra coalición de gobierno, que era la del Frente Amplio, donde los temas los discutían internamente y nunca sabíamos lo que pasaba ahí adentro. Esta coalición actúa de forma más transparente, marcando sus diferencias públicas. Yo creo que eso es bueno porque la gente sabe qué es lo que piensa cada partido. Y bueno, y a partir de esas diferencias públicas hay que tejer
el acuerdo y llegar al mejor proyecto, en este caso el mejor proyecto de reforma de seguridad. Le hacía esa pregunta porque en las últimas horas el senador Manini Ríos publicó un tuit que decía: la reforma de la seguridad social es un proyecto más dentro del periodo de gobierno. Cabildo Abierto ha planteado modificaciones para tener el mejor proyecto posible. De ninguna manera se pone en riesgo la coalición de gobierno. Si alguien la quiere romper, que lo diga. ¿Usted vio en algún momento la posibilidad de que justamente esas tensiones, si asumo el término, pudieran derivar justamente en una fractura de la coalición de gobierno? Bueno, por ahí hay algún tipo de manija interna, que a alguno le gustaría que Cabildo Abierto se vaya de la coalición, o poner a Cabildo Abierto como la piedra en el zapato de la coalición, que es lo que se ha dicho. La coalición no se va a romper. Yo hoy lo decía, romper esta coalición significa romper futuras coaliciones, porque nosotros estamos trabajando las coaliciones a nivel departamental, a nivel de alcaldías, en mi caso en Canelones. O sea, se está en un proceso de entender electoralmente lo que la gente está pidiendo. Y bueno, si estamos en ese proceso, no podemos por este lado romper. Ahora, manijas internas no tengo duda que hay, no tenemos duda. Uh-huh. Por manijas internas, ¿a quién se refiere? Le hago esta pregunta y vuelvo sobre la pregunta anterior, Perrone, porque el expresidente Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado, había hecho unas consideraciones con respecto a la posición que había asumido en su momento Manini Ríos. Y ahora, vista las patas a la sota, Cabildo Abierto obtiene lo que fue a buscar en la negociación. Sí, a ver, las manijas se dan a través de algo que es totalmente válido y que se utiliza mucho, que es información que se da a la prensa, pero bajo el título de fuentes, ¿no? Nunca se da el nombre, pero sabemos que eso existe y nosotros más o menos tenemos claro, nunca lo vamos a decir públicamente, claramente, porque tenemos que cuidar el gobierno, tenemos que cuidar la coalición y tenemos que cuidar principalmente este proyecto y que esta reforma se dé de la mejor manera. Nosotros sí hemos escuchado las expresiones del presidente Sanguinetti. La realidad es que cuando nosotros llegamos al gobierno, cuando se ganaron las elecciones, uno venía entonces ya definiendo y pensando qué rol le tocaría a cada uno, a cada líder partidario, en el funcionamiento de la coalición. Yo a Sanguinetti me lo imaginaba siendo el hombre experiente, llevando al consenso, juntando las partes, un hombre de diálogo. El Sanguinetti es una persona muy importante en la vida democrática del país. Ese pensé que iba a ser el rol de Sanguinetti. No pensé que se diera esta situación, sí, de diferencias internas, y que fuera él un hombre que estuviera marcando esas diferencias dentro de la coalición públicamente o reclamando públicamente. Pero bueno, así se ha dado. Yo repito, tengo un enorme respeto, una figura como Sanguinetti, 2 veces presidente, pero no era el papel que yo esperaba y realmente me hubiese gustado otro. Bien, un par de preguntas más y ya cerramos, porque además sabemos que está por ingresar a la comisión. La primera es, ¿se espera para estas próximas horas que vaya Saldain a explicar estos últimos cambios, no? Es un planteo que he visto por la prensa hoy, que está haciendo el Partido Colorado, probablemente lo haga ahora en la comisión o en la interna, así que bueno, ahí lo analizaremos y nosotros en principio no tenemos ningún tipo de inconveniente de que Saldain vuelva a aplicar los cambios o que vuelva el equipo de economía o que vengan los que tengan que venir. En su momento nosotros reclamamos más tiempo para mayor discusión, así que no le vamos a quitar esa posibilidad ahora a otro partido, otro socio de la coalición. Uh-huh. Por eso ese tiempo que se logró en esa controvertida sesión de diputados ha permitido llegar hasta donde se llegó. Bueno, ese tiempo ayudó porque nosotros también entendíamos que ese tiempo iba a ser útil para poder convencer a nuestros socios de lo que estábamos hablando, de la necesidad que teníamos nosotros de llevar adelante esos planteos. También, ¿por qué? Porque si se vota la reforma, si llegamos a los acuerdos, después hay que salir a defenderla, porque ya sabemos lo que se viene del otro lado.
se viene... por el otro lado, dice el Frente Amplio, se ¿no? viene la oposición, entonces ahí se va a dar la discusión pública, más adelante se viene una campaña política, y ahí vamos a tener que estar unidos para defenderla. Si estamos convencidos, todos los socios, de que es la mejor reforma, que le dimos el tiempo de discusión, que llegamos a los acuerdos, la vamos a defender con más fuerza. Uh-huh. Ahora, la última pregunta, Perrone, perdón que abuse del tiempo. Ustedes plantean que con este cambio la reforma es más defendible. Los últimos datos que han salido de encuestas plantean que hay un rechazo en ascenso con respecto a la reforma de la seguridad social. ¿Es un cambio tan sustancial como para torcer esos números y plantear a la coalición más unida para defender la reforma en los aspectos centrales de la misma? Sí, es un cambio porque, como decía, no le hace a las arcas del Estado, pero sí le hace a las personas que se van a jubilar. Entonces, bueno, el cambio profundo que significaba que nos reclamaban del otro lado, no, se van a los 25 años, que nosotros también lo reclamábamos, va a quedar en 20, que también es un número que se utiliza hoy. Entonces, bueno, se hacen reformas sí estructurales, que tiene que ver con trabajar hasta los 65 años, que al día de hoy eso pasa, porque el promedio de jubilación hoy en Uruguay es de 63 y medio, 64 años, o sea, no es un gran cambio, ¿ah? Y se mantiene lo de los 20 años para el cálculo. Entonces, bueno, hay forma de prepararse, de explicarla bien, porque ese es un debe que tiene el gobierno y que tiene el oficialismo, que de repente no se ha explicado bien lo que es esta reforma, y bueno, en ese camino de explicarla bien, de mostrar lo bueno que es esta reforma, hacer comparaciones, porque hay algo que en Uruguay no estamos haciendo, ¿no? Y si bien a mí me gusta compararme con los mejores, la realidad en Latinoamérica del sistema previsional es que Uruguay está muy por encima del resto de los países. Increíblemente, países de Latinoamérica dicen, no, pero con el buen sistema previsional que tiene Uruguay, es increíble que están yendo a una reforma pensando tan a futuro. Sí, estamos yendo a futuro. Comparados con la región, el sistema previsional uruguayo es muy superior a todo lo que se puede encontrar. Entonces, bueno, hay que prepararse, hay que defenderla, hay que explicarla, y eso va a ser parte del mensaje político que todos los partidos que integremos la coalición tenemos que dar. Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. El agradecido soy yo, que pasen muy bien.